Gloria a Dios, hermanos y hermanas, pues traemos un estudio bastante fuerte y vamos a tratar el tema de si Juan el Bautista es Elías o no. Pero no vamos a decir palabras de nosotros, vamos a ir con lo que dice la palabra de Dios y vamos a empezar con Lucas, con el capítulo 1, vamos a empezar del verso 5 en adelante y conforme vayamos avanzando, vamos a ir mirando. Vamos a la lectura rápidamente, hermanos, para poder a ganarle al tiempo. Dice la palabra de Dios así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón. El nombre de ella era Elizabeth. Eran ambos justos delante de Dios, andando en todos los mandamientos, estatutos del Señor sin reprensión. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran avanzados en sus días. Y aconteció que, administrando Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a encender el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y cuando lo vio Zacarías, se turbó y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino, ni beberá fermentada, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, y él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Grábese el versículo 17. Y él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Juan el Bautista tendría el poder y el espíritu de Elías para convertir los corazones de los padres de los hijos y los rebeldes de la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo perfecto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa avanzada de días. Respondiendo el ángel dijo: yo soy Gabriel, que estoy de pie delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. He aquí, serás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaban que él se tardase tanto en el templo. Y cuando salió, no les podía hablar, entendieron que había visto visión en el templo, y les hablaba por señas, y quedó mudo. Y aconteció que, cumplidos los días de su ministerio, se vino a su casa, y después de aquellos días concibió su esposa Elizabeth. Lucas 1:57. Y Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo. Lucas 1:59 y 53. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaron del nombre de su padre Zacarías. Y respondiendo su madre dijo: no, sino Juan será llamado. Y le dijeron: nadie hay en tu parentela que se llame por este nombre. Y hablaron por señas a su padre.
cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Lucas 1, 64 al 67. E inmediatamente fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y vino temor sobre todos los vecinos de ellos, y en toda la montaña de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor era con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos. Verso 77, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que el alba de lo alto nos visitó, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies por el camino de la paz. Y el niño crecía y era fortalecido en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Bueno, hermanos, en todo esto que hemos leído, nosotros miramos, hermano, que todo se cumplió como el ángel le dijo a Zacarías: tu oración ha sido contestada y vas a tener un hijo, tú y Elizabeth. Zacarías dudó y dijo: ¿qué señal habrá? Bueno, hijo, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Y así como fue, así se quedó mudo. Y cuando Juan nació, cuando lo llevaron a circuncidar, cuando lo llevaron a poner el nombre, dice la palabra aquí, que le llamaban, a Juan de primero le llamaban Zacarías, y la mamá Elizabeth dijo: no, él se llama Juan. Y luego le preguntaron a Zacarías, y Zacarías afirmó: sí, él se llama Juan. Viene con un propósito de enderezar el camino del Señor. Así es de que, hermanos, estamos hablando de Juan el Bautista, estamos predicando, enseñando la doctrina esta, y estamos mirando, hermano, lo que Dios dice. Vamos a ver qué nos dice el libro de Malaquías 3, verso 1 al 3. Dice: y he aquí, yo enviaré mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Sigue hablando de Juan el Bautista. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadero. Un hombre fuerte, un hombre que no andaba con tanta cosa, hermano. Dice: y sentarse para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y ofrecerá al Señor ofrenda con justicia. Aquí está hablando de que Juan el Bautista primeramente se tenía que enfrentar a los sacerdotes, a los levitas, los iba a refinar como a oro y como a plata, los iba a sacar del error y los iba a enderezar y los iba a meter en justicia otra vez. Eso era venir preparando el camino del Señor. Lucas 1, 16 y 17 dice: y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Por eso está diciendo que a muchos los convertirá, porque ya andaban en otros caminos. El verso 17: irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres de los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al
pueblo perfecto, porque Dios siempre ha querido un pueblo perfecto, hermanos. Así es de que hay veces que decimos, no, que no soy perfecto y que nadie es perfecto. No, no, hermanos, Dios quiere un pueblo perfecto. Hay que buscar cómo llegar a ser mejores cada día. Esfuércese y sea valiente. Lucas 1:67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, qué maravilla, hermano. Hasta Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Cuando era un sacerdote, ahora se convierte en un profeta. Y profetizó diciendo, primera profecía a su hijo, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados. Es la primera profecía que hace Zacarías a su hijo. Ahora vamos a Isaías 40, el 1 al 3. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar calzada en el desierto para nuestro Dios. Cuando habla la palabra aquí, hermano, de que ha recibido doble, oh, es porque les está enviando a Juan el Bautista primero a enderezarlos, y luego atrás viene Jesucristo para perfeccionarlos. Y aquí está hablando exactamente de Juan. Dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar calzada en el desierto para nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Jesucristo. Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y era fortalecido en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Este niño estuvo siempre en el desierto, hermano, clamaba, allá oraba, allá el Señor trataba con él, hasta que viene y se muestra a Israel. Mateos 3, del 1 al 3, dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá. Viene al desierto de Judá, viene predicando, hermanos, a la gente, diciendo, arrepentidos que el reino de los cielos está cerca. Juan cuando viene, hermanos, él viene a lo que viene y les viene diciendo que se arrepientan, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, el reino de los cielos, ya sabemos que Jesucristo está cerca. Ahí viene atrás de mí, prepárense y arrepiéntanse. Dice, porque este es aquel, dice, del cual fue dicho por el profeta Isaías, diciendo, la voz del que clama en el desierto, aparejar el camino del Señor, enderezar sus veredas. Ya van mirando que es Juan el Bautista el que viene delante, el que viene primero, el que se da a saber primero es Juan el Bautista. Ahora vamos a Malaquías 4:5. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. Esa es una profecía que está en Malaquías 4:5. Y ahorita vamos a ver, porque dice que va a mandar a Elías. Y ya pasó esos tiempos, Elías ya no tenía negocios aquí. Pero es una palabra profética. Vamos a ver Mateo 17, 1 al 5. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva arriba a un monte alto aparte y fue transfigurado delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. He aquí le aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces, respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si queréis, hagamos aquí 3 tabernáculos para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y estando aún hablando, he aquí una nube resplandeciente los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado,
en el cual estoy complacido. A él oí. O sea que está diciendo, escuchen a Dios. Cuando fue la transfiguración, cuando se aparece con el Señor, Moisés y Elías, hermano, pues Pedro, Jacobo y Juan querían hacerles un cuarto donde se quedaran, pero dice el Señor que no. Y vamos a mirar, hermano, lo que está diciendo la palabra, porque aquí hay un secreto cuando dice a él oír, a él escuchar, a él oigan lo que él diga, eso es. O sea, necesitamos saber que no hay errores. Y en Mateo 17, 9, 13 dice, y cuando descendían del monte, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es menester que Elías venga primero? Es una pregunta que le dijeron. Allá miraron a Elías y ahora aquí les está diciendo, miraron a Elías junto con Moisés y ahora los discípulos le están preguntando que por qué los escribas dicen que es menester que venga primero a Elías. Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y ya andaba ahí, hermano, restaurándolas adelante del Señor. Mas os digo que Elías es venido y no lo conocieron. O sea que anduvo Elías con ellos, no lo conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí ya está cumplido todo, hermanos. Ya Elías ya había venido, ya había estado en Juan. A Juan le hicieron lo que quisieron, le mocharon la cabeza, predicó muy duro, predicó la verdad, no lo quisieron y lo desaparecieron. Y dice Jesús, así como le pasó a Juan, así también me va a pasar a mí. O sea, hablando de Elías, pero era Juan. Verso 13, dice así, los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan. Si a usted le queda alguna duda, pues ahí está en Mateo 17, 13. Entonces los discípulos agarran la revelación, aunque miraron a Elías y a Moisés en la transfiguración y le preguntaron al Señor que Elías tenía que venir primero antes que el día grande terrible acontezca, pero ahora el Señor les dice que Elías ya vino y hicieron lo que le quisieron con él, y ahora el Señor les da la revelación. Aquí entra parte del misterio de Cristo, que Cristo les revela, y los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Ellos agarraron la revelación, este Elías era Juan el Bautista. ¡Qué maravilla! Respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, mas soy enviado delante de él. Mateo 11, 12 al 14 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Así es de que, hermanos, Cristo es el que está diciendo que si quieren recibirlo, si quieren creer, si quieren aceptarlo, él es aquel Elías que había de venir. Hablando de Juan el Bautista. Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga, hablando Cristo. El que tenga oídos y quiera aprender, escúcheme. Vamos a entrar en Juan 1, 14 al 15, hermano, porque si tienes dudas, necesitamos que quede aclarado. Dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí estamos hablando de Cristo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era aquel quien yo decía, el que viene tras mí es preferido antes que yo,
porque era primero que yo. O sea, Juan acepta y dice, miren, aunque Jesucristo viene detrás de mí, este es el que yo estoy diciendo que ha de venir. Yo no puedo tomar ese lugar. Él va a ser mejor que yo, él va a ser más preferido que yo, pero es que yo nada más vengo preparando el camino para él. Y está hablando Juan aquí. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este era aquel quien yo decía, el que viene tras mí es preferido antes que yo, porque era primero que yo. Vamos a Juan 1:19. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los discípulos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? O sea, le enviaron a Juan, le mandaron sacerdotes y levitas para preguntarle quién era él. Juan 1:20 dice, y confesó, Juan confesó, y no negó, o sea, no lo negó, más confesó, yo no soy el Cristo. O sea, Juan no iba a decir que él era Elías o que él estaba tomando, no. Él nomás está diciendo, yo no soy el Cristo. Ya les dije antes que él nomás es el que viene preparando el camino. Y le preguntaron, ¿quién pues eres tú? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Acuérdense que Zacarías ya profetizó atrás. Tú serás profeta. Y mire lo que dice en Juan 1:22. Entonces ellos dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Qué precioso, hermanos, que Juan el Bautista dijo que él no era Cristo, dijo que no era Elías y tampoco era un profeta. Pero miren lo que dice, hay una razón por la que él sabía que era, pero no quiso decir que él era. En Proverbios 27:2 dice, que te alabe otro y no tu propia boca, el ajeno y no tus propias palabras. O sea que si alguien lo iba a decir que él era Elías, él no era el que tenía que decir, alguien más tenía que decir. Por eso Jesucristo lo confirma y dice que él era Elías. Dice, si alguien quiere aceptarlo, quiere recibirlo, quiere entender que así es, él es Elías que iba de venir. Pero Juan nunca dijo que él iba a ser el que iba a venir, que él era el Elías. Y por eso aquí dice que te alabe otro y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Juan 1:21. Y le preguntaron, ¿quién pues eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no. Dijo que no era Elías. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Segunda carta de los Corintios, capítulo 10, verso 18 dice, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien el Señor alaba. O sea que Juan lo que hizo, él sabía que él era, pero él no se quiso alabar solo. Entonces, por eso el Señor aquí nos está hablando, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien el Señor alaba. Ahora vamos a Lucas 1:67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, fíjese lo que profetizó Zacarías, y tú niño, profeta del Altísimo. Y él está diciendo que no es Elías, está diciendo que no es el Cristo y que no es el profeta, pero Zacarías lo profetizó. Y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos. Juan sí era profeta y tampoco no dijo que era profeta. ¿O acaso estaba el Espíritu Santo mintiendo cuando entró en Zacarías y dijo a Juan, será un profeta? ¿Y qué haría ante el rostro del Señor para preparar el camino? Bueno, eso es una pregunta que se la estoy haciendo a usted. ¿Usted cree que el Espíritu Santo cuando cayó sobre Zacarías, que fue lleno, usted piensa que
que se equivocó cuando dijo, tú vas a ser profeta. No, hermano, el Espíritu Santo no se equivoca. Por eso sí era profeta, y sí Juan sí tenía el espíritu de Elías y el poder de Elías. Él era Elías. Juan el Bautista era Elías. Entonces en Juan 8, 52, 59, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra no gustará muerte por siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Por eso Juan tampoco no se quiso glorificar. Y aquí Cristo nos está enseñando, nos está diciendo, mira, yo no me puedo gloriar, porque si yo me glorío, entonces mi gloria no es nada. Dice, mi Padre es el que me glorifica, el que a vosotros me dices que es vuestro Dios. Mas no le habéis conocido, yo empero le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso, mal le conozco y guardo su palabra. Gloria al Señor. Dice, Abraham vuestro padre se regocijó por ver mi día, y vio y se regocijó. Abraham lo miró, hermanos. Dijéronle entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Tomaron entonces piedras para arrojarle, mas Jesús se encubrió y se dio y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y así pasó. Jesús no se glorificó solo, Cristo, nuestro Padre Celestial, lo glorificó. Juan Bautista no se glorificó solo, el Espíritu Santo es el que dio testimonio de él, y Cristo es el que también le glorificó. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada, mi Padre es el que me glorifica, el que a vosotros decís que es vuestro Dios. Proverbios 27:2, que te alabe otro y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Juan no se alabó solo. Segunda de Corintios 10:18, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel quien el Señor alaba. Que te alabe el Señor y no otro. Así fue con Juan. Mateo 11, 14, 15 dice, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Si quieres entenderlo, comprenderlo, él es aquel Elías que había de venir, que es Juan el Bautista. El que tiene oídos para oír, oiga. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que mora en mí, él hace las obras. Gloria a Dios. Juan 7:16. Respondiendo Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Esto es hablando Cristo hablando. Hechos 5:39. Mas si es Dios, no la podréis deshacer. Mas si es de Dios, no la podréis hacer. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquellos que no aceptan están posiblemente luchando contra Dios. Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. No podemos echarle la contra, ni la inteligencia, ni la sabiduría le puede echar la contra al Señor. Si el Señor dijo que vino Elías y hicieron lo que hicieron con él, es que era Juan el Bautista, no le podemos echar la contra. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, porque Cristo es el que está diciendo estas palabras, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. El que cree la palabra de Cristo tiene al Padre y al Hijo juntos. Primera de Timoteo 6:3-4. Si alguno enseña de otra manera y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hinchado es, nada sabe, sino que enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia
pleitos, maldicencias, malas sospechas. Dios les bendiga a todos.